No hagas un sitio web sin ver antes este vídeo. ¿Por qué, Jonathan? ¿Por qué no puedo hacerlo? Pues mira, porque vamos a repasar 6 claves súper importantes que va a marcar la diferencia entre hacer una página web que de verdad sea una herramienta útil y de venta y que te pueda ayudar a conseguir tus objetivos, o tener un flyer muy caro que no te va a servir para absolutamente nada. Suena interesante, ¿no? Pues vamos al lío. Primera clave, no hagas una página web, no empieces un proyecto web sin definir muy bien los objetivos de esa página web para decidir qué tipo de web necesitas. Esto es muy sencillo de entender. Dependiendo de lo que tú quieras conseguir con la página web, o tu cliente, si lo estás haciendo para un cliente, esa web tiene que ser diferente. No es lo mismo que tú lo que necesites sea que la gente se suscriba y ya está, que puedes hacer directamente una landing muy sencilla, sin puntos de fuga y todo muy optimizado para que la gente llegue y directamente se suscriba, o necesita una página web pero con pasarela de pago porque tienes que vender una consultoría, o una página informativa donde vas a trabajar un blog. Cada objetivo de la persona va a tener un tipo de web diferente. Si no lo marcamos y no lo definimos muy bien al principio, puede pasar que hagamos una web muy grande sin necesitarla, o hagamos una web muy pequeña que se nos quede corto. Así que, primera clave, súper importante y por escrito, poner los objetivos de la página web y qué tipo de página web es la mejor opción para esos objetivos. Y aquí hay un inciso también que a mí me gusta siempre decir, aunque para mí el mejor sistema para hacer página web es WordPress, pero también depende de los objetivos, es decir, de esos objetivos que quieras conseguir con la página web, ya seas tú o tu cliente, también depende la tecnología con la que la vas a crear. No tiene sentido que crees una página web a código para una marca personal de 4 URL y un blog. No tiene sentido. Utiliza WordPress. No tiene sentido que utilice WordPress para una URL súper sencilla de un evento que va a durar una semana y después va a desaparecer. Pues ponle un SaaS tipo Wix o Webador y ya está. Y ahorras mucho tiempo y dinero porque necesitas algo muy sencillo y temporal. Entonces, estos objetivos no solamente va a marcar el tipo de página web, sino también puede marcar o debe marcar la tecnología con la que la vamos a hacer. Segunda clave que tienes que tener en cuenta sí o sí, y no empieces la página web sin tener muy claro todas las funcionalidades que necesitas que tenga la página web, ya sea tú o el cliente si se lo estás haciendo un cliente. ¿Por qué? Porque esas funcionalidades a veces lleva trabajo extra o cosas extra que no tenemos en cuenta. Te voy a dar un ejemplo súper sencillo. Estás haciendo la página web y te dicen, sí, yo quiero que tenga aquí en la parte de aquí pues el típico huequito para poner el correo, suscríbete a mi newsletter. Ah, vale, pásame los datos de la herramienta de mail marketing. No, yo de eso no sé nada. ¿Qué herramienta? Yo quiero ahí que se suscriba a la newsletter. Es decir, tú tienes que saber todas las funcionalidades antes de comenzar la página web para tener en cuenta todo lo que te hace falta alrededor de esas funcionalidades. Si tú quieres que la gente pueda suscribirse para una newsletter, necesitas una herramienta de email marketing aparte, MailChimp, ActiveCampaign, MailRelay, cualquiera, donde pues ahí va a estar la lista de email, vas creando las campañas de newsletter, vas creando las automatizaciones, y eso es aparte de la página web. Digamos que la web es solo el último paso donde tú lo enlazas con un formulario. Pero tienes que tenerlo en cuenta, porque si no, el cliente puede ser que no lo sepa, y si la página web es para ti, puede ser también que no lo sepa. Entonces, tienes que definir muy bien por escrito todas las funcionalidades que necesitas y todo lo que necesitas para que esas funcionalidades, pues de verdad puedas integrarlas. Otro ejemplo, yo quiero pasarela de pago, que me puedan pagar mi consultoría. Vale, necesitas poner WooCommerce, ¿vale? Pero también necesitas un sistema de pago. Pues a lo mejor tienes que darte de alta en PayPal Empresa o en Stripe o pedir un TPV al banco. Entonces tienes que tener en cuenta todo lo que necesitas para esas funcionalidades y tienes que definirlo antes de comenzar la página web. Otra clave muy importante, no hagas una página web sin tener en cuenta la intención de búsqueda, las intenciones de búsqueda. Son las palabras clave y es sobre todo la intención de búsqueda la que te tiene que decir la arquitectura de la web, cómo vas a crearla, cuántas URLs. Al final la norma es muy sencilla. Una URL ataca solamente a una intención de búsqueda. Te lo voy a enseñar con un ejemplo muy fácil. Si tú buscas en Google diseño web Huelva, aparecen resultados de pues, diferentes empresas o diferentes freelance que hacen diseño web en Huelva. Si tú buscas
diseño web Sevilla aparecen otros resultados diferentes de agencias o de diseñadores en Sevilla. En general, aunque alguno puede estar en los dos sitios, pero en general son dos resultados diferentes que te enseñan contenidos diferentes. Con lo cual, tú en tu página web no puedes crear una URL de diseño web Huelva y Sevilla. ¿Por qué? Porque las dos cosas tienen intenciones de búsqueda diferentes. Tienes que asegurarte que, tal como estás montando cada una de las URL, cumplan con esa norma. Una URL ataque solamente a una intención de búsqueda. Esa intención de búsqueda va a tener una palabra clave principal y puede tener pues varias variantes. Pues diseño web Huelva, pero también tiene crear página web Huelva, web para empresas en Huelva, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es eso. Una URL ataca a una intención de búsqueda. Y esas intenciones de búsqueda son las búsquedas, las cosas que busca tu cliente objetivo para encontrarte a ti. Es decir, que tenemos que pensar qué es lo que queremos que cuando una persona lo busque, cuando mi cliente busque, me encuentre. Y a raíz de todo eso es donde se crea la arquitectura de la página web, incluso todos los contenidos de la página web. Sé que todo este tema de la intención de búsqueda puede sonar un poco raro si no tenemos mucha experiencia en el tema de SEO, así que no te preocupes porque al final de todo el vídeo te voy a enseñar cómo verlo, cómo analizarlo, cómo decidirlo y cómo sacar todas las palabras clave. Así que no te preocupes, seguimos con las claves. Otra clave, define el por defecto de la página web y configúralo en la web. Veo personas que se ponen a maquetar y van constantemente tocando la tipografía, tocando los colores, con los codiguitos. No tiene sentido. En Elementor, en casi todos los constructores visuales, tienen la opción de poner como el por defecto, la tipografía por defecto, los espacios por defecto, los colores por defecto. Eso es lo primero que tienes que pensar y configurar en la web antes de empezar a crearla, antes de empezar a maquetarla. Así va a ser que cuando la estés maquetando simplemente ya van a estar puestos los colores, la tipografía y no vas a perder miles de horas en hacer algo que se hace automáticamente. Pues esto es un error súper común que veo muchísimo. Así que no hagas tu página web sin definir y configurar el por defecto. Penúltima clave, no empieces a hacer la página web a lo loco, no empieces a maquetar las cosas así a lo loco directamente en Elementor. Tienes que partir de una base, tardas muchísimo menos y queda mucho mejor porque te va a permitir tener mucha más fluidez en la página web. Entonces, tienes que hacerte una especie de esquemita o una especie de boceto aparte. Esto se puede hacer desde aprender a utilizar una herramienta especializada como Figma, o incluso yo cuando empezaba me lo hacía en un papel a base de dibujitos, ¿vale? Es decir, que no tienes por qué hacerlo de forma tecnológica, aunque yo te recomiendo que empieces a aprender herramientas como Figma, pero incluso si lo haces en un folio y lo vas poniendo poquito a poco, más o menos el boceto, te va a servir mucho para darle mucho más coherencia a la página web y además te va a servir para ahorrar muchísimo tiempo porque vas a pensarlo todo ahí y después directamente vas a tener que volcarlo en Elementor y lo vas a hacer en un momentito. Un truquito que me sirve a mí mucho para hacer la página web mucho más rápido es hacer las cosas de más pequeño a más grande. Es decir, lo primero que te aconsejo que maquetes es gracias por contactar, contacto, gracias por suscribirte, las URLs que sean muy pequeñitas. Después las medianas, sobre mí, servicios. Y por último la más grande, pues la landing de venta o incluso la home. La home yo la hago la última. ¿Por qué? Piensa lo que es la home. La home, inicio, la portada, es un poquito de servicio, un poquito de blog, un poquito de sobre mí, un poquito. Entonces, si empiezas desde ahí, vas a perder muchísimo tiempo. Pero si ya has hecho todo, la home la vas a hacer súper sencilla, súper rápida y en un momentito. Entonces, es mucho más útil, mucho más rápido, mucho más fácil hacer desde las URLs más pequeñitas y poquito a poco ir hacia las principales. El último consejo, súper esencial, súper importante, si te dedicas a hacer página web, ya sea de forma amateur o de forma profesional, si haces página web para clientes, es no se te ocurra empezar un proyecto de página web sin haber cobrado la mitad de la factura al menos, si es entera pues también, y firmar un contrato. Ya te digo que el 99,99% de las veces no pasa absolutamente nada. Alguien te pide una página web, llegáis a un acuerdo, se hace, se cobra, sin problema. El tema es que ese 0,01%, si no tienes la factura cobrada, si no tienes un contrato firmado,
tienes el culo al aire totalmente. Vas a tener un problema que no vas a poder solucionar o que vas a tener que gastar muchos recursos y tiempo en solucionarlo. Entonces, siempre, 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 obligatoriamente, antes de empezar un proyecto, antes de hacer el primer clic en el ratón, tienes que tener la factura cobrada, aunque sea el 50%. Yo te recomiendo el 50% al principio y el 50% al final. Y sí o sí, un contrato que diga: yo voy a hacer esto y tú me vas a pagar esto y estas son las condiciones, pues de tiempo, etcétera, etcétera. Firmado por ti y firmado por el cliente. Totalmente obligatorio. Pues hasta aquí estos consejos, espero que te ayuden, de verdad que implementalos antes de hacer la página web, porque va a ser un antes y un después en tu proceso a la hora de hacer la página web. Y si quieres profundizar un poquito más en lo que hemos hablado de la intención de búsqueda, te dejo por aquí un vídeo completísimo con cómo averiguar la intención de búsqueda, incluso cómo robarle esas palabras clave y esas intenciones de búsqueda a tus competidores para conseguir esas palabras clave y quedarte tú con el tráfico. Suena interesante, ¿verdad? Pues ahí tienes el vídeo.